Bueno, arranquemos de una vez. Pensemos por un momento en la España del siglo XVIII bajo el reinado de Carlos III. Es una época fascinante, llena de imperios y conflictos globales. Y para quienes seguimos de cerca la historia económica, es justamente aquí donde nace el papel moneda español. Todo gracias a una figura clave, el banquero Francisco de Cabarrús. En este análisis histórico, vamos a ver paso a paso cómo una crisis absoluta obligó al Estado a reinventar la deuda pública para siempre. Imagínense este escenario. ¿Cómo diablos hace todo un imperio para pagar una guerra mundial cuando literalmente se queda sin oro y sin plata? Esta es la gran pesadilla que no dejaba dormir a los ministros de la época. La guerra contra Inglaterra era un pozo sin fondo y las arcas reales estaban completamente vacías. Sin metales preciosos para pagar soldados, barcos ni comida, ¿qué haces? Bueno, la solución que se inventaron terminó cambiando el rumbo de la economía. Para entender este rompecabezas, nuestra ruta de hoy es bastante directa. 1. La crisis de la tesorería. 2. Cabarrús y los bonos reales. 3. El éxito de las emisiones. 4. La renovación anual. Y 5. La inflación y el comercio. Sección 1. La crisis de la tesorería. Para que nos hagamos una idea, la Real Hacienda estaba, para decirlo claro, con el agua hasta el cuello. La presión era totalmente insostenible. Meterse en la guerra de independencia norteamericana para fastidiar a Inglaterra costaba muchísimo, de hecho, 1/3 más al año que en tiempos normales. Y claro, el sistema de impuestos era regresivo, castigaba a los más pobres cobrando por bienes de consumo básico. Eso ya había tocado su límite absoluto, ya no le podían sacar ni un centavo más a la gente. Incluso pidieron un crédito de 60 millones de reales y adivinen qué, se esfumó, no alcanzó para nada. Estaban al borde de la quiebra total, dependiendo de inventar un milagro con el crédito público. Sección 2. Cabarrús y los bonos reales. Y justo en medio de este abismo aparece nuestro protagonista. El banquero de origen francés, Francisco de Cabarrús, llega con una idea rarísima para la época: los vales reales. Ahora, ¿qué eran exactamente? Eran una especie de Frankenstein financiero. Funcionaban como bonos del Estado que pagaban un 4% de interés, pero que el gobierno obligaba a usar como dinero en efectivo. Para quienes estudian finanzas, hagamos una analogía súper sencilla. Es como si hoy intentáramos pagar un cafecito en la universidad usando un bono del Tesoro gigante que vale miles de dólares y que, encima, genera intereses todos los días. Un concepto brillante en teoría, pero, como se imaginarán, sumamente torpe para usarlo en la calle. Al observar los documentos originales que sobrevivieron de esa época, nos encontramos con estas inmensas piezas de papel. Y lo más impactante es el número que traen impreso: 600 pesos. Eso equivalía a 9,000 reales de vellón, una fortuna absoluta. Obviamente esto no era para ir al mercado, estaba pensado para gigantescos comerciantes y operaciones del Estado. Básicamente, cada uno de estos papeles era un salvavidas gigante que mantenía a flote a la corona. Sección 3. El éxito de las emisiones. Cuando soltaron estos vales en el mercado financiero, el impacto fue una locura. ¡Boom! 135 millones de reales. Esa fue la suma monumental que la primera operación de Cabarrús logró recaudar en el verano de 1780. En cuestión de un par de meses, armando consorcios con franceses, genoveses y holandeses, consiguieron el oxígeno que el imperio necesitaba para seguir alimentando la maquinaria de guerra. Pero claro, la guerra seguía devorando recursos a lo loco, especialmente con el interminable asedio a Gibraltar. Y un billete de 600 pesos era un dolor de cabeza enorme para que circulara. Así que, viendo la realidad del mercado, Cabarrús ajusta la estrategia. Para la segunda emisión, en 1781, parten el problema por la mitad. Crean los llamados medios vales, de 300 pesos. La idea era hacerlos un poquito más ágiles para empujar el comercio interior del reino. Y aquí tenemos la evidencia física de esa segunda jugada, el famoso medio vale de 300 pesos. A ver, seguía siendo muchísimo dinero, pero demuestra cómo la política financiera no estaba escrita en piedra. Cabarrús y la corona estaban improvisando y ajustando sus medidas en tiempo real frente a un mercado implacable y una guerra carísima. Sección 4. La renovación anual. Ahora bien, intentar convencer a todo un país de que un papel valía lo mismo que el oro requería unos controles de seguridad brutales. No era cosa de guardar el billete debajo del colchón y ya.
La ley obligaba a un proceso de renovación cada año. Imagínense el trámite. Tenías que ir a la Real Tesorería, cobrar ahí tu 4% de interés y luego hacer que el tesorero general y el contador te firmaran el vale de nuevo, a mano. Era una pesadilla burocrática, por supuesto, pero era la única manera de garantizar que se pagaran los intereses y, lo más importante, de frenar la falsificación masiva que hubiera destruido la economía en cuestión de días. Sección 5. Inflación y comercio. Y bueno, como se pueden imaginar, inyectar todo ese papel moneda iba a traer un caos enorme para el comercio interior. En el papel, la idea era hermosa. El gobierno pensaba que estos vales iban a darle fluidez al mercado. Pero la realidad macroeconómica les dio una cachetada. Al tener vales tan grandes, cuando la gente quería pagar deudas menores, exigían el cambio o el vuelto en monedas de plata real. ¿Qué pasó? Pues la plata física desapareció de las calles. La gente empezó a acaparar los metales preciosos, se creó un mercado negro gigantesco y los vales perdieron valor. Pronto te los aceptaban, sí, pero con un descuento del 5%. Es la clásica espiral inflacionaria que surge cuando falta confianza en el dinero fiduciario. Lo que nos lleva a la gran reflexión final para cerrar nuestro análisis. Claro, lograron pagar la guerra a corto plazo, pero desataron una ola de inflación y desorden comercial tremenda. Así que surge la pregunta, ¿fue verdaderamente Francisco de Cabarrús un visionario, el gran arquitecto del dinero moderno en España? ¿O toda esta genialidad solo sirvió para patear el tablero y retrasar la inevitable bancarrota del imperio? Es algo que nos deja pensando y demuestra perfectamente cómo las medidas desesperadas de ayer construyen la realidad económica del mañana. Nos escuchamos en el próximo análisis histórico. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Recuerden suscribirse al canal, gracias por su apoyo y no se pierdan nuestros próximos videos. Serán más sabios.